transmisión Radio Virgen de Fátima online desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino hacia Dios que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Muy buenas tardes a todos. Seguimos una tarde más en este programa Viva Voz por la Radio Fátima TV. Hoy tenemos un programa especial, tenemos un invitado de lujo que ya estaré presentándole enseguida. Él es Marcelo Ramírez, analista geopolítico, es director de contenidos en Asia TV, autor de los libros Cómo Putin puso de pie a Rusia, Historia, Tradición, Pensamiento y Orgullo para unir una nación. Y también del libro de la geopolítica clásica, la geopolítica moderna, el pensamiento de Mohammad Farhad Khomeini. Entonces, ya sin más estirarnos en lo que es la presentación, un saludo a nuestro invitado. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto tenerte con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante para tocar. Pero antes, además de la presentación formal, siempre nos gusta conocer a la persona, ¿verdad? Que se presente a sí mismo, el invitado, y diga quién es Marcelo Ramírez, ¿verdad? ¿Qué podrías decirnos de tu persona para que la gente te conozca? Bueno, la verdad me sorprende, no es habitual que me presenten así, pero no, una persona común, casado, 2 hijas, una de 21 y una de 17, y un poco alguien preocupado por el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Creo que a lo largo de mi vida he tenido cierta disconformidad con muchas de estas cosas, y tal vez con el tiempo, uno leyendo, nosotros hace muchos años que nos dedicamos a lo que es los temas geopolíticos, entonces a partir de ahí uno empieza a entender el porqué de muchas cosas que hay veces las sientes, las presentís, pero no terminás de entender la lógica de por qué funciona. Y bueno, creo que eso es lo que aún me ha llevado en cierta medida a emprender, casi diría a veces una cruzada en algunos aspectos, ¿no? Porque algunas de las cosas que uno a veces dice no han sido muy bienvenidas acá en la Argentina y hemos tenido algunas dificultades. Pero bueno, creo que uno hace lo que tiene que hacer y no siempre lo quiere. Usted también es con su señora, ¿verdad? Usted es argentino, para los que no saben, su señora es brasilera y tienen un canal en YouTube y también una página web, entre otras cosas que va a ir luego también seguro haciendo la invitación, ¿verdad? Que se llama Asia TV. O sea, no se llama Argentina TV, no se llama Brasil TV, se llama Asia TV. Entonces, ¿en qué consiste, Marce, para que conozca la gente qué es Asia TV? Sí. Bueno, Asia TV en realidad nace en el 2008 con la idea de poder entender que estaba habiendo un cambio de poder a nivel global.
el poder que Occidente había tenido en los últimos siglos estaba perdiendo espacios y se iba girando hacia lo que era el continente asiático. Y acá no conocíamos absolutamente nada. Nosotros, además de esta función, somos profesores de un arte marcial coreano, Sipalki. En Paraguay creo que hay gente también que lo practica. Y estábamos un poco cansados, ¿viste?, de escuchar que se confundía todo, que hay coreano, japonés, chino, todo igual. Entonces dijimos, bueno, esto hay que empezar a tratar de echar un poco de luz y empezar a entender las diferencias que hay entre cada cosa. Y bueno, una cosa fue trayendo a la otra, el programa, y empezamos a hacer un programa en ese momento en televisión por cable, que era sobre cultura de Asia Oriental, y el nombre quedó en Asia Oriental, quedó en Asia, por eso fue Canal Asia TV. Pero después con la dinámica propia de los acontecimientos, bueno, nos fuimos expandiendo, lo dividimos, dejamos un canal cultural, pero nos empezamos a enfocar también en lo geopolítico y empezamos con lo que es más conocido hoy, que es Humo y Espejos. Esto es simplemente una forma que intentamos y que ahora arrastramos un poco. Muchas veces planteamos, bueno, tal vez deberíamos cambiar el nombre porque no tiene mucho que ver hoy solo Asia lo que hace. Es un poco que representa nuestros orígenes, creo que también es un poco como mucha gente nos identifica, ustedes son los de Asia TV, y bueno, quedó, en el fondo quedó. Hoy lo que hacemos es, ya te digo, es básicamente Humo y Espejo, y Asia Lejano Oriente, que es un canal de orden cultural que ahora estamos intentando reflotarlo porque lo tuvimos un poco abandonado en los últimos tiempos por la vorágine de las cosas, pero ahora nos estamos intentando levantarlo porque cuando hablamos también de Asia, en realidad, ya te digo, quedó el nombre, pero nos ocupamos de todo lo que no sería esa cultura hegemónica occidental de Estados Unidos y Europa occidental. Entonces tratamos de ver otras cosas que hay en el mundo y ver cómo se articulan. Para el resto ya sobran medios que lo hacen. Genial. Yo te cuento, Marce, que llegué a ustedes y realmente me quedé sorprendido con la inmensa cantidad de contenido que ya de por sí estoy invitando a los oyentes que lo sigan, que sigan tu canal, que sigan tu programa Humo y Espejos, porque siguiendo a otros youtubers, por decirlo así, o personas que intentan difundir contenido realmente enriquecedor a través de medios alternativos, y la riqueza de programas, entrevistas que encontré ahí fue inmensa, ¿verdad? Y sobre todo también esa oportunidad de escuchar una campana diferente, ¿verdad? Algo alternativo, y realmente me quedé encantado. Es más, hasta me anoté a un curso, lastimosamente no pagué para el certificado, pero hasta también ya estoy haciendo una propaganda a ello, ¿verdad? Que dan contenido de alta complejidad que sirve también para poder acumular también para currículum, ¿verdad? Como decimos. Sí. Y bueno, sí, te escucho. No, sí, para currículum, decía. Hay gente que le sirve a los trabajos, le sirve para otras cosas. Te digo la verdad, es una cosa que a mí particularmente muchas veces me hace sentir un poco incómodo, porque creo que todo el mundo tiene que acceder, por eso tratamos de buscar como un mix, donde vos puedas acceder, si querés una certificación, que a veces nos dan algunos institutos que lo hacen con nosotros junto con lo que es Asia TV. Bueno, es una forma de conseguir eso y sobre todo de ayudarnos a nosotros a sobrevivir, porque imagínate que con lo que nosotros decimos, después si querés en algún momento te cuento un poco la historia, nosotros hemos sido raleados de lo que son los canales oficiales, no tenemos publicidad oficial y tampoco tenemos publicidad privada, o sea, el resultado uno tiene que reinventarse para a través de las redes poder conseguir una forma de sobrevivir y seguir haciendo esto. Totalmente, además es poco rentable de repente cosas que realmente valen, porque si realmente fuera por el contenido valuado, todo lo que ustedes dan a la comunidad, realmente sería, no sé, millonario, porque te digo, es enriquecedor, le digo a la gente sobre todo, ¿verdad? Es enriquecedor. Y bueno, ¿verdad? No, sin hacer spoiler, nos gustaría que podamos dar así un panorama rápido o breve de los distintos tipos de contenido, porque una cosa que me fijé también de Asia TV y de Humo y Espejos es la diversidad de personas que acudían a participar con ustedes.
de diversos pensamientos, inclusive diversas religiones. Este canal es católico, este canal de radio, esta emisora de radio, aunque realmente estamos más fuertes en lo que son las redes sociales. Y bueno, ahora, todo ese panorama de diversidad de pensamientos, y que eso enriquece el debate, el intercambio de ideas. Y bueno, la primera pregunta, ya entrando a lo que es la entrevista propiamente dicha, es que, sin esperar así una definición académica, ¿qué es para vos la geopolítica, Marcel? Yo creo que es una forma de entender lo que sucede realmente en el mundo. Creo que nosotros estamos acostumbrados un poco, a través de lo que nos dicen los medios de comunicación y hasta las propias academias, a un entendimiento que en realidad creo que es muy superfluo, está muy manipulado, está generado para que uno se fije en cuestiones, casi podríamos decir, anecdóticas, muchas veces aparte que son nocivas, pero que no se entienda realmente qué es lo que pasa en el fondo. La geopolítica, bueno, como muchos saben, tiene antecedentes en la propia geografía y en cómo se veía el mundo a principios, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero esa geopolítica ha ido evolucionando, y yo creo que hoy a los parámetros tradicionales que tienen que ver con la importancia, no sé, desde los estrechos, de los mares, de la posición geográfica de los países, las riquezas naturales, etcétera, etcétera, también hay que empezar a sumarle lo que es propio del mundo que hoy estamos viviendo. Entonces ahí tenemos que agregar lo que viene con, por ejemplo, el ciberespacio, con lo que tiene que ver con las profundidades abisales marinas, con lo que tiene que ver con las capas superiores atmosféricas, donde hoy vos ves que, por ejemplo, la disputa en el ciberespacio tiene mucho que ver con la propia comunicación, y la comunicación, si bien Internet es por cables subterráneos, y ahí estamos hablando de las profundidades marinas, que nos abre un nuevo espacio antes no contemplado. También tenemos la parte específicamente, por ejemplo, de geolocalización, que tiene que ver con los satélites, y eso es el espacio. Eso es directamente lo que es el espacio. Y todo ese tipo de situaciones son nuevas, y creo que hay que analizarlas y ver cómo encajan en un todo. Esto es, yo siempre saco, me parece que es el ejemplo más acabado, cuando uno ve a un director de orquesta, que él sabe cuando entra cada instrumento, cómo tiene que tocar, él va dirigiendo el conjunto, va entendiendo el conjunto, pero por otro lado no sabe más que un violinista tocar un violín, o más que un pianista tocar un piano. Él lo que sabe es cómo se entiende el conjunto en general, y después hay especialistas de cada lado, como si fuera un médico clínico. El médico clínico te hace un análisis general del cuerpo, pero si hay un problema en el codo, hay un especialista de codo, un especialista de mano, o un especialista de nariz, que son los que se van a enfocar en algo puntual. El clínico debería tomar toda esa información y ver el conjunto, entender lo que pasa en el organismo en general. Yo creo que la geopolítica viene por ese lado. Creo que es casi una cuestión para lo que nosotros hacemos de tipo artesanal, donde uno tiene que entender todo eso y sopesarlo y ver cómo juega. Después hay otra fase también de entendimiento de la geopolítica que ya escapa a nuestras posibilidades, que es cuando se usan, por ejemplo, supercomputadoras, de donde se hacen modelos de probabilidades de que sucedan determinadas cosas. Ese tipo de análisis que usan las grandes potencias obviamente está vedado para nuestros países, e inclusive creo que lamentablemente nuestras clases dirigentes ni siquiera han tomado nota de que eso existe. Entonces nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestra propia interpretación de los hechos, sin tener, por ejemplo, que haya habido una pandemia. Esto podía haber sido previsto de alguna manera. ¿Por qué? Porque habría modelos matemáticos que te van diciendo las posibilidades de que esto se vaya dando por algún motivo, y eso hace que vos te prepares o no para un acontecimiento. Pero eso requiere un volumen gigantesco de datos, que son muy pocos los que tienen el alcance de darlo, y esto en general se utiliza para hacer determinado tipo de predicciones. Eso hacía también a la geopolítica moderna. Pero bueno, como te decía, lamentablemente está en círculos muy cerrados, y nosotros solo nos queda
poder interpretarlo esto de una manera un poco más casera, por decirlo de alguna manera, pero que nos ayude a entender hacia dónde está yendo el mundo y por lo tanto cómo posicionarnos. Sí, yo quisiera retrotraerme hablándome del hilo de lo que dijiste sobre la información. Nosotros vivimos en la era de la información, tenemos sobreinformación, se habla mucho de la posverdad. También todo esto nos parece que nos hace cegar nuestra vista atrás a la historia, al pasado. Y yo sé que sé muy bien que vos sabes muchísimo de historia. Entonces, para enlazar con esto de la geopolítica, hubo siempre imperios que fueron quedándose, marcando en la historia acontecimientos que hasta hoy nos llegan, grandes obras arquitectónicas, y mucho se conoce, por ejemplo, de lo que fue en Occidente, ¿verdad? No sé, podemos hablar de Alejandro Magno, llegando hasta casi la región del Indo, luego el Imperio Romano, y así también la relación que tiene luego la fe cristiana. Como te decía, tengo un canal católico, ¿verdad? Y la misma palabra católica viene del griego, que significa universal. O sea, tiene también una visión geopolítica de la religión. Lo mismo podemos decir con el Islam, que hoy es muy mal entendido también, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hubo siempre rivalidades de reinos cristianos, con califatos, etc., se mezcla mucho lo que es árabe con lo que es Islam, con lo que podría ser Persia, lo que hoy es Irán, y como que la gente habla sin saber, ¿verdad? Por eso me parece muy importante lo que ustedes hacen desde Asia TV, porque ustedes no son opinólogos como lo que encontramos por las redes sociales, ¿verdad? Hay mucho prejuicio, ¿verdad? Porque si bien nos creemos o nos hacemos llamar occidentales, tenemos una tremenda ignorancia sobre lo que es la idiosincrasia de los pueblos árabes, de los pueblos del lejano oriente, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, llamarle virus chino. A mí como que no me cuadra eso, llamarle así al virus que hoy está en boga, ¿verdad? Yo le llamo el bicho influencer, ¿verdad? Pero no sé, me parece un prejuicio muy prejuicioso decir el virus chino, ¿verdad? Bueno, entonces te decía, ¿verdad? Tenemos todos estos acontecimientos históricos que nos ayudan a poder realmente entender lo que pasa hoy en el mundo, y muchos prejuicios, ¿verdad? Que tenemos, capaz de como vos decís, del chip que se nos pone cuando vemos la televisión, prendemos y vemos una parte nomás de los acontecimientos de hoy, ni siquiera te estoy diciendo una parte de la historia. Y para agarrar el hilo y luego seguir, ¿verdad? Nosotros hemos invitado aquí, discúlpame que te cite así algunos invitados que tuvimos anteriormente para decirte opiniones, etcétera, de aquellos invitados. Por ejemplo, Patricio Loms. Sí. ¿Qué sería para vos la hispanidad, Marcelo? O sea, España, o sea, los reinos de Castilla y Aragón llegan a América, y acá no teníamos una vida occidental, por decirlo así. Se podría decir que nos trajeron a Occidente. ¿Qué es para vos la hispanidad? Pues esa pregunta tiene un montón de abordajes. En primer lugar, ¿qué entendemos por Occidente? Porque por un lado la hispanidad es una cosa, y yo creo que el mundo anglosajón es otra diferente. Creo que el catolicismo es una cosa y lo que es el protestantismo tiene una visión, una cosmovisión diferente, más allá de que parecería muy cercana. A veces uno se asombra cuando ve que hay muchas más coincidencias en la forma de vivir, de pensar y de interpretar las cosas con otras religiones que con otros propios cristianos que tienen una visión distinta. Entonces, eso por un lado hay que ver a qué nos vamos a referir. Creo que en la cuestión, en esto hay mucho que ver con el tema de entender qué tiene en especial un imperio, qué es un imperio. Nosotros podemos encontrar a lo largo de la historia imperios que han sido, podríamos decir, de rapiñas, extractivistas, como es el Imperio Británico, donde vemos algunas características que no vemos presente en el Imperio Español, que tiene otra cosmovisión. El Imperio Español es más parecido a lo que pudo haber sido el Imperio Ruso o el Imperio Persa.
porque lo que tiene es una posición abarcadora e integradora. Nosotros en América Latina hay muchísima gente que es fruto de un mestizaje entre los españoles que venían y los indígenas que vivían en estas tierras. Y eso dio origen a una realidad nueva. Esto no se vio en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón es donde aparece la diferencia por razas, donde los británicos no se mezclaban, los ingleses puntualmente no se mezclaban con los originarios del lugar, y generaron toda esta secuela de racismo que después, creo que a partir de lo que se conoce como la leyenda negra, que creo que tiene mucha cuestión de veracidad, y que habría mucho que rediscutir las cosas que hoy estamos dando por sentadas que son así porque las vimos en Hollywood o porque nos las explicaron inclusive en las escuelas, que están tomando una visión que tiene que ver con una disputa entre dos imperios, el español y el británico, donde el británico tomó, algunos dicen, Patricio Alonso entre ellos, que el origen de esto viene en realidad de Francia, que es la que empieza con la leyenda negra, pero los que la hacen realmente fuerte y la popularizan y la utilizan son los británicos. Y nos convencen de que todas las cosas que hicieron mal ellos, las hicieron los españoles, y ellos prácticamente son una muestra hoy de democracia, de progreso, de seriedad, de responsabilidad, y nosotros somos exactamente todo lo contrario a eso. Y la verdad, cuando uno ve cómo se estructuró el Imperio Español, cómo se movió, cuáles eran los fines, cómo integró a todos como parte del mismo imperio y no fueron colonias, donde ve que, no sé, por ejemplo, el 20%, si no recuerdo mal, era lo que quedaba, lo que se llevaba a la corona española, el resto quedaba y se reinvertía en América. O sea, hay una serie de cosas que nos obligan a diferenciar eso, y cosas que hoy no lo estamos haciendo. Y eso tiene que ver mucho con esa disputa entre dos imperios, donde uno detonó a ese otro imperio que fueron sus rivales históricos, y que si hoy nosotros no tenemos un mundo hispano pujante, en buena medida se debe a la fragmentación de muchísimas nacionalidades que tenemos. Y algunos, te digo, y te digo alguien como Santiago Hermosilla, que él proviene de la izquierda marxista. Él habla de la iberofonía, porque suma a Portugal, porque considera, y me parece que tiene razón, la península española, la península ibérica como un todo, que por algunas cuestiones políticas se dividió, pero que en realidad somos primos hermanos con los brasileños, y que en el lenguaje tenemos un mismo patrón cultural, tenemos una misma creencia católica mayoritaria, tenemos unas tradiciones muy parecidas, no son más diferentes las diferencias, las cuestiones que tiene Brasil entre sí a veces que tiene con algunos de nuestros países. Su forma de moverse culturalmente no difiere de un país más de América Latina, y una lengua que podríamos decir casi franca. Es muy interesante, por ejemplo, uno de los que va a disertar en el curso que mencionabas, que vamos a alargar este sábado, Nikolai Mikhailov. Él es el director de Ruski Mir, que vendría a ser como una especie de alianza francesa, rusa, y él trabaja mucho el concepto de civilizaciones. Y él habla y dice que nosotros deberíamos ser una civilización, lo que pasa es que estamos fragmentados y que tenemos todas las condiciones para ser una civilización hispana. Y él, entre las civilizaciones, considera la eslava, la india y la china. El resto no las consideran civilizaciones, sino más bien culturas, y dice que los tres intentos europeos de unificarse, todos terminaron en desastre, y ahora con la Unión Europea probablemente van a terminar en un nuevo naufragio. Ya vimos que se fue el Reino Unido y que las tensiones entre el norte y el sur son cada vez más grandes. O sea que en definitiva lo que habría es un espacio contenedor que lo fijan los patrones culturales que hacen a ese patrón civilizatorio que tenemos en común en América Latina y otros pueblos hispanoparlantes que hay en el mundo, que han sido introducidos a esta
especie de mancomunidades hispanas, podríamos decir de alguna manera, trazando un paralelo como el Commonwealth británico. Ellos sí lo supieron aprovechar, ellos sí lo supieron coordinar, y nosotros estamos sumergidos en una serie de disputas internas en función de muchas ideologías que han bajado desde precisamente el mundo anglosajón, y que es lo que hoy llamamos como leyenda negra. Ya. Justamente citaste el ejemplo del profesor Gustavo Bueno, que él hablaba de los imperios generadores y los imperios depredadores. Y hay el ejemplo de dos imperios nacientes, ¿verdad? Uno que no se dio y otro que sí se dio y se sobrepuso, en el que hay posturas diferentes, ¿verdad? Personas que yo sigo, ¿verdad? Por ejemplo, Lucas Carena, que compara a Roma como un imperio generador y a Cartago como un imperio depredador, ¿verdad? Y tenés a Nicolás Moraz, que él se pone la bandera fenicia, ¿verdad? La bandera cartaginesa, y dice que no, que Cartago era el ejemplo de comercio, el intercambio, y que Roma era el ejemplo de conquista, de imposición a otros pueblos a través de impuestos, y toda esa visión liberal, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos, de forma muy simplista, porque no creo que Cartago sea simplemente o comercio nomás o depredación nomás, y a la inversa, no creo que Roma haya sido simplemente imponerse y pedirles impuestos, o que sea simplemente solamente construcción, ¿verdad? Porque también se impuso por la fuerza con las legiones. En cambio, sin negar de que haya violencia, sin caer en una leyenda rosa, España, cuando viene a América, genera universidades, iglesias, trae arte barroco, la escritura, inclusive hay registros de catecismos en quechua, en náhuatl, en guaraní. Aquí en Paraguay tenemos, creo que de Fray Bolaños, franciscano. Tenemos las reducciones jesuíticas que compartimos con brasileros y argentinos, creo que inclusive hasta casi Uruguay, ¿verdad? Que es algo que nos une, un patrimonio que nos dejó la hispanidad, y sin caer en decir, no sé, uno tiene que ser católico, sangre hispánica para ser hispanista, o ver la realidad hoy del mundo, la necesidad de que tenemos de no quedarnos atrás ante esta puja de civilizaciones, ¿verdad? Que tenemos, y por eso te preguntaba qué es la hispanidad, porque no podía dejar de citar a lo que iba mi segunda pregunta, que es ¿qué es para vos el imperio anglosajón? Y déjame por favor un ratito introducir algo que quería, para que vos te puedas explayar al respecto. El imperio británico, ¿verdad? Tenemos el Cabo del Sur, o sea, el Cabo Sudafricano. Tenemos a Malvinas ocupada. Tenemos el Canal de Suez. Tenemos el intento que tuvieron entre Francia e Inglaterra, y al final terminó haciendo los Estados Unidos, de ponerse en hacer el Canal de Panamá. Tenemos también Gibraltar, entre el Mediterráneo, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Tenemos Australia y Nueva Zelanda en el Pacífico, y hasta lo que fue parte del Imperio Británico hasta hace tiempo, la ciudad de no de Taiwán, perdón, es la ciudad de Hong Kong, ¿verdad? Que hoy está ya bajo soberanía de China, de la República Popular, ¿verdad? Se fueron ellos ubicando estratégicamente en los puntos de interconexión marítimos, ¿verdad? O interoceánicos. Una visión de imperio que se abrió al libre comercio a cañonazos. Una visión de imperio que no se metió tierra adentro para construir civilización. Un modelo de imperio que se impuso extrayendo materias primas e imponiendo la compra de sus productos manufacturados. ¿Qué podés decirnos, además de esto, de lo que fue el Imperio Británico en su apogeo?
Creo que tiene que ver mucho con la forma de pensar. Ahí hay una diferencia que creo que es fundamental y me parece que tiene mucho que ver con la propia religión, que es que mientras el católico ha tenido una visión comunitaria, donde no está mal que vos seas rico, pero tenés una responsabilidad social con el resto, donde si vos sos rico tenés la obligación moral de compartir con los que menos tienen. Para la moral anglosajona, y que probablemente de sus raíces calvinistas viene, no es así. O sea, si vos sos rico, vos en realidad has sido premiado por Dios. Eso es lo que terminó dando origen a la teología de la prosperidad. O sea, es una forma de validar una, casi podemos decir una diferencia de castas que tiene que ver por el lugar de nacimiento, que tiene que ver por la capacidad de cada uno, por el éxito personal que haya tenido, que no responde tanto a la comunidad sino al interés individual. Y yo creo que estos dos modelos fueron los que chocaron entre España y el Reino Unido. Todo después empieza a derivarse de eso. Por algo, la mayoría de los traficantes de esclavos y lo peor que hemos visto con la esclavitud negra ha sido por parte de los británicos. Los españoles han tenido una participación muchísimo menor en el comercio de esclavos. Tiene que ver con la poca valorización que se le daba a los españoles. Consideraban que los indígenas eran seres humanos, hijos de Dios. Los británicos todavía están discutiendo si tienen alma o no. O sea, hay toda una forma de ver el mundo que les valida ser como son y no sentir que están haciendo algo mal. Creo que esa por ahí es un poco la raíz que después va a generar los patrones culturales que vemos en el mundo, porque nosotros no nos estamos dando cuenta, pero estamos absorbiendo esos propios valores. Tengo algunos amigos en Estados Unidos que me hablan del catolicismo estadounidense y vemos que el catolicismo estadounidense empieza cada vez a estar más impregnado de esta visión. Y esto tiene que ver con esa influencia de ese mundo que logra a través de lo que serían los estrechos que controlan el mundo en el siglo XX, porque si bien hoy siguen siendo de gran importancia, sobre todo en la geopolítica militar, controlar los pasos marítimos o los lugares donde fluyen las rutas comerciales, hay algo que también es muy importante, que es la idea de influir en el pensamiento. Y eso, el control de esos resortes claves, sí lo tiene ese mundo anglosajón. Yo a veces no hablo tanto de británico hoy porque es como que hay una continuidad con un sector de Estados Unidos, no con todo Estados Unidos. Estados Unidos está al menos dividido en dos partes, al menos. Pero hay una continuidad de esa posición que es, y si vos lo ves, son los que manejan las principales agencias de noticias, son los que manejan las principales productoras de contenido de entretenimiento, son los que manejan las principales empresas dedicadas a redes sociales. O sea, todo lo que forma la opinión, lo que influye, hoy es creo que el activo más importante que tiene ese sector anglosajón, y es el que creo que es el que a nosotros nos está impidiendo ponernos de pie como país. Si no me extiendo mucho, te voy a contar una cosa que creo que es significativa de cómo Putin hizo para poner de pie a Rusia. Un poco la idea del libro ese era explicar eso a través de una serie de entrevistas que hemos hecho a lo largo de los años, y después tratando de contextualizando y dándole una lógica a ese relato. Y ahí lo que uno descubre es que se encuentra Putin con una Unión Soviética que había colapsado y había dado paso a Rusia, que era un país prácticamente un estado fallido. O sea, Yeltsin había destruido no solo la economía, sino que había destruido otras cosas más graves que tenían que ver con lo que ellos llaman el orgullo de ser ruso, y había destruido y empezaba a horadar los valores tradicionales rusos. Por ejemplo, la Comisión Europea había impuesto que se deje de penalizar
las costumbres homosexuales, cosa que la Unión Soviética curiosamente sí penalizaba en ese momento. En el 93 fue cuando se abrió paso a la liberalización occidental, precisamente por presión de los europeos. Putin un poco toma cuenta de eso y toma cuenta también de otro problema que estaban teniendo, lo que ellos llaman las sectas que estaban proliferando en Rusia, y que era necesario restaurar la identidad rusa. ¿Y qué era ser ruso? Y ahí es donde viene la pregunta que vale bien para qué ser hispano, que vos me decís al principio. Y ellos decían, ser ruso es tener nuestra tradición, es la iglesia ortodoxa, es la lengua franca rusa. Hay más de 150 nacionalidades, pero a todos los une ese patrón cultural, que es tan curioso que inclusive hasta los musulmanes o los ateos, yo he hablado con marxistas, leninistas, ateos rusos, que me decían, nosotros respetamos a la iglesia ortodoxa porque es nuestro origen, son nuestras raíces y nosotros somos eso. No importa si yo creo o no creo, yo tengo que respetarlo porque es la muestra de unidad de nuestro pueblo. Y a través de esos tres ejes consigue reconstruir a Rusia y ponerlo hoy de vuelta en lo que hoy es Rusia, que es nuevamente un jugador de talla mundial, cuando era un país que estaba a punto de desaparecer del mapa, porque los planes era dividirla en varios fragmentos menores de manera de ser manejable, como se hizo con parte, porque todos los TANES, toda la Ucrania, una serie de Lituania, Letonia, Estonia, todos estos eran repúblicas socialistas soviéticas que cuando se fragmentan se hacen independientes, y cuando nosotros lo vemos a la distancia, prácticamente todas han sido estados, si no fallidos, han estados que no han logrado volver a tener un nivel protagónico, ni un buen nivel de vida, ni nada. Y algo parecido a lo que nos pasó a los latinoamericanos, más nos fragmentamos, más nos costó volver a estar a la altura de las cosas. Entonces yo creo que tenemos un ejemplo práctico y contemporáneo de por qué y a través de qué se debe generar una conciencia nacional que te unifique, buscar cuál es el patrón. Los rusos lo encontraron en su tradición, en su iglesia y en su idioma. Casualmente nosotros también tenemos esas mismas tradiciones, tenemos nuestra iglesia, tenemos nuestro idioma, y es más, con menos diferencias que las que tienen ellos, porque acá nosotros no tenemos un enclave musulmán como sí tienen los rusos, y nosotros no tuvimos 70 años de una política de erradicación que bueno, que eso también merece algunas aclaraciones, porque fue una política de erradicación de la religión, pero a la vez Stalin, cuando entró en guerra con los alemanes, se dio cuenta que necesitaba la iglesia rusa para hacerle frente a los alemanes, y a partir de eso volvieron a poner a los sacerdotes ortodoxos a bendecir las tropas, a dar confort, a que sean capellanes, edificaron de vuelta iglesias. O sea, fue yo creo que en una situación extrema vieron que con la sola idea del socialismo marxista no alcanzaba, y para frenar al nazismo había que retomar la historia y entre ellos la religión. Y vuelven a apelar a lo mismo en los años 2000 de la mano de Putin. Nuevamente la fórmula es la misma, busquemos los valores tradicionales. Y vos fíjate qué es lo que nos está pasando a nosotros ahora, exactamente lo contrario, o sea, nos están golpeando en todo lo que tiene que ver con esos valores. Lenguaje inclusivo, no sé cómo le llaman en Paraguay, acá nos están volviendo absolutamente locos con ese tema. Hoy, bueno, en estos días los franceses acaban de prohibir el uso del lenguaje inclusivo, porque también son otra nación que sabe cómo se empieza a desmembrar el país, y bueno, las presiones llevan a eso. Nuestra propia historia común, nosotros también teníamos un imperio original al cual pertenecíamos, que era el español, y nosotros también teníamos nuestras propias tradiciones y nuestra iglesia católica, que guste o no guste, con todos los problemas que puede tener, era una prenda de unidad. Entonces creo que eso es lo que nos deja de enseñanza. Y el imperio británico es exactamente lo opuesto, es la destructura de eso, es la atomización, es el no tener un valor religioso primero centralizado y después hoy ya no tener un valor religioso, porque si vos ves lo que están haciendo es utilizando la religión para otras cosas, para romper las sociedades o países vecinos, pero en ningún momento se preocupan realmente por lo que es una religión en sí, o sea, lo que hoy hay son parodias de religiones. Sí. Dejo acá, pues si no me voy a seguir extendiendo. No, me parece espectacular, justamente quería llegar a eso.
y antes puntualizar sobre lo que es Occidente, porque quería dar el salto a Rusia, con Rusia para después llegar a Oriente. Está espectacular tu aporte, ¿verdad? Pero quiero retrotraerme nuevamente. Sí, sí. A ver, yo tengo una visión de la hispanidad cercana a lo que dicen los carlistas, ¿verdad? Ellos dicen que la hispanidad es la cristiandad menor y lo que fue la Edad Media, la mal llamada Edad Media para muchos carlistas, es lo que fue la cristiandad mayor, donde el eje imperial, ¿verdad?, era el Sacro Imperio Romano Germánico, y entre Francia y Alemania pujaban por ser el centro, junto con Roma, ¿verdad?, donde estaba el Papa, que era la famosa la doctrina de las dos espadas, que supongo que conoces perfectamente. El emperador en el Sacro Imperio y el Papa buscaban darle esa unidad a lo que era la Europa cristiana. Mientras España estaba luchando 800 años para conseguir la reconquista, Italia estaba dividida, y teníamos en Europa Oriental, por decirlo así, al Imperio Bizantino. Cae el Imperio Bizantino, inicia la Edad Moderna y empieza el auge de la cristiandad menor, que es la hispanidad. Pero algo que no tiene nada que ver, o sea, como una nueva civilización se da en el centro y centro-oeste, o sea, entre Francia y Alemania, de una nueva mentalidad que sale con la Ilustración, y que creo que eso para mí es Occidente, ¿verdad? Los mismos carlistas dicen, bueno, sí siempre se dice en la mentalidad moderna de que Europa termina en los Pirineos. Los carlistas dicen, perfecto, nosotros no tenemos nada que ver con Europa, con Occidente. ¿Por qué tenemos que mirar a la Unión Europea, depender de ella, depender del Banco Central Europeo, de Frankfurt? ¿Por qué no mirar a la hispanidad, a Hispanoamérica? Un planteamiento interesante que surge ahora hacia España y también por aquí. Y la Ilustración, el racionalismo, luego lo que fue cuando estalla la Revolución Francesa, hacen que, sobre todo desde Francia, empieza una nueva civilización, la civilización contemporánea, ¿verdad?, de la edad contemporánea, que eso es lo que hoy llamamos Occidente, que ya no es más el Occidente cristiano, si podríamos llamarlo a eso Occidente, es otra cultura. Esta cultura se desarrolla en Inglaterra con el capitalismo industrial y en Estados Unidos con el capitalismo financiero. Ese imperialismo que llamaba como fase final del capitalismo Vladimir Lenin. Imagínate, te estoy citando a Vladimir Lenin, yo siendo anticomunista y católico, ¿verdad? Y lo de Rusia, ¿verdad? Vos decías el ejemplo de que Putin, y un ateo marxista inclusive puede ser, que añora la Unión Soviética, que sea ruso, te va a hablar bien de la iglesia ortodoxa. En cambio, un marxista en España, en Argentina o en Paraguay tiene un desprecio absoluto por la Iglesia Católica, tiene un desprecio absoluto por lo que era la hispanidad y la unidad hispánica, ¿verdad? Entonces, esta mentalidad de los marxistas de Occidente es totalmente contraria. ¿Y quién rompe con eso? El que citaste era Santiago Armesilla, que es de la escuela de Gustavo Bueno y que vuelve a resaltar los valores comunitarios que tenía la hispanidad. Entonces, te decía, ¿verdad?, con Francia y no tanto con Alemania, ¿verdad?, especialmente en Francia, luego se potencia en Inglaterra y llega al máximo esplendor con esta élite financiera, lo que el Papa, creo que Pío IX, llamaba el imperialismo internacional del dinero, que con el capitalismo financiero, los fondos de inversión, Wall Street, los medios de comunicación, Hollywood y toda esta élite que maneja Estados Unidos, ¿verdad? Yo no le pondría raza, yo diría una élite, ¿verdad?, que manejan los Estados Unidos y que son hasta cierto tiempo hoy un imperio que me parece que ya está en caída, ¿verdad? Hoy vemos que ya no tiene la misma fuerza que tuvo cuando entre 1989 y 1991, entre la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética, parecía que era el fin de la historia. El fin de la historia. Y nos equivocamos, ¿verdad? Porque ahora vemos que hay una lucha, realmente, una puja de civilizaciones, donde está el occidental, por decirlo así, ex cristiana, ya me parece post cristiana, cierto rezago de cristianidad en América hispánica, etcétera, donde aún es fuerte la fe católica, entre otras cosas,
y luego lo que sería el mundo árabe o el mundo musulmán, ¿verdad? Extendiéndolo un poco, China, India, ¿verdad? Que es lo que vos resaltás en tu programa para poder entender y saber cómo jugar un partido, entendiendo, ver quiénes son los otros jugadores, no viéndolos ni siquiera como enemigos, ¿verdad? Entonces, te pregunté sobre la hispanidad, te pregunté sobre el Imperio Británico o el mundo anglosajón. ¿Y qué puedes decirnos de la Unión Europea? Hoy está Francia acomodada a Alemania, está Alemania que maneja a su gusto y paladar, por decirlo así. No sé si Alemania, pero más bien la élite bancaria alemana, la élite industrial, ¿verdad? Que domina hoy lo que es la Unión Europea. Este intento de unión que se da es un fracaso, tiene potencialidad, se puede sacar algo de ella, sirve o no realmente para sus pueblos o realmente es destructor. ¿Qué puedes decirnos de la Unión Europea, Marce? Bueno, yo lo que creo es que en realidad la Unión Europea es un apéndice. Vos nombraste en algún momento el tema del poder financiero, como se impone, empiezan a ser en los 70, y creo que hay dos hechos fundamentales: la ruptura del patrón oro por Nixon y la derogación de la ley Glass-Steagall, que creo que la hace Clinton, y eso libera algo que ya se venía viendo y que termina por, creo que, cristalizarse. Ahí nos encontramos con un mundo donde dejan de haber, creo que ya imperios o grandes naciones, sino hay una élite internacional financiera, y por eso yo lo resumo esto como en el globalismo, y este globalismo creo que tiene algunos objetivos y que es modificar las estructuras sociales para liberar más las manos de estas corporaciones, estos fondos de inversión y de los dueños, que en general permanecen la mayoría en el anonimato. La Unión Europea, dentro de este marco, es un apéndice. La Unión Europea en realidad nunca tuvo demasiada autonomía real. En algún momento tuvo un estándar de vida creciente y alto porque fue una forma de frenar el avance del comunismo. Pero una vez derrotada la Unión Soviética ya no tenía más sentido, porque un obrero francés, alemán, italiano o español va a ganar más que uno birmano o tailandés. Entonces lentamente se fueron acomodando las cosas, un sector perdió más rápido y el otro de a poco se va inclinando. Lo mismo vimos en Estados Unidos. La Unión Europea tiene al FMI como uno de los factores decisivos, junto con el Banco Europeo, que tienen un poder de veto. O sea, Estados Unidos, a través de su poder de veto en el FMI, puede vetar lo que haga económicamente la Unión Europea. No tiene fuerzas armadas, porque básicamente vemos nosotros la potencialidad económica que todavía tiene Alemania, la capacidad de desarrollo científico-tecnológica, y a la vez vemos que tiene unas fuerzas armadas, casi podríamos decir que Alemania está en un estado de indefensión. Básicamente no tiene fuerza aérea, tiene muchísimos problemas. ¿Y eso por qué? Porque con la excusa de la guerra nunca se le permitió rearmarse, pero junto con Alemania se rearmó Europa. O sea, se la subordinó de alguna manera a la OTAN, que controlaba Estados Unidos, y a su vez Estados Unidos estaba controlado por este eje financiero que hablamos. En realidad esa es la cabeza final y el resto son dependencias. La Unión Europea, dentro de ese modelo al cual se estaba adaptando, necesita también redefinirse. La Unión Europea era básicamente una unión cristiana entre protestantes y católicos, pero eran cristianos. El cristianismo occidental tiene que desaparecer porque no tiene lugar en el mundo de las finanzas. Este mundo que están diagramando necesita otro modelo que puede utilizar parte de esta ideología que yo decía protestante, pero específicamente la católica no tiene más lugar. No, es un modelo que les cuestiona inclusive
la usura financiera. Hasta hace poco la Iglesia, hace un siglo atrás, la Iglesia consideraba cualquier tipo de interés como usura. Entonces todo eso hace que sea básicamente un estorbo para los planes que se están haciendo. Y por eso empieza un proceso de ruptura de las raíces cristianas europeas. Hoy a veces causa un poco de gracia que haya quienes se preocupan por la islamización de Europa, cuando en realidad Europa abandonó las raíces cristianas hace varias décadas ya. Lo único que está haciendo es los musulmanes llenando un vacío que dejaron y terminando de destruir lo que quedaba en pie, porque yo creo que el proyecto en el fondo va a ser, después que estos destruyan lo que queda de la Europa que fue alguna vez occidental y cristiana, se va a destruir el mundo islámico también, porque también ya sabemos que en Medio Oriente y en otros lados han sido hostilizados constantemente, bombardeados, masacrados, decenas de pueblos han sido víctimas de estas políticas. No veo cuál sería la razón por qué este modelo islámico pueda enviarse y ponerse y hacerse fuerza en Europa. Yo creo que están equivocados quienes que creen eso. Creo que debería entender para mí que es una herramienta de destrucción de lo que existía en la Unión Europea, de lo poco que quedaba en pie. Por lo tanto, creo que si vos me decís cuál es el panorama de la Unión Europea, entre las diferencias políticas, la Europa de las dos velocidades, donde tenés un norte que anda distinto al sur, una Alemania que impone planes de ajuste a todo el resto porque no pueden competir y se ha servido para exportar. La mayor parte de las exportaciones de la producción alemana terminan en otros países europeos y a su vez absorbe entre poco y nada. España fue, por ejemplo, uno de los países testigos de un proceso de desindustrialización para poder tener, 1 o 2 décadas de vivir bien, y ahora empezaron a pagar las consecuencias. O sea, creo que esas tensiones internas, más esa dependencia que tienen con quien controla Estados Unidos, y que la vemos cuando no pueden conseguir el gas barato ruso a través del Nord Stream 2, porque eso perjudica los negocios de Estados Unidos. Vemos que esa subordinación y el comprar problemas, más la inmigración fuera de control del mundo islámico, que tiene que ver con la destrucción del Medio Oriente y con los problemas que hay en el norte de África. O sea, creo que tienen todas las condiciones para que eso termine estallando. Y ya la primera muestra fue que el Reino Unido, que nunca terminó de sentirse parte de Europa, siempre fue una asociación que tuvo. Cuando empezó a ver la decadencia, empezó a despegarse de eso, a buscar rearmar su modelo e inclusive tratar de negociar con China, pese a que China tiene una vieja deuda pendiente con los británicos que nunca ha olvidado. Sí, entonces podríamos decir que esto efímero de lo que podríamos llamar de lo que está por dejar de ser la Unión Europea fue un experimento de unos Estados Unidos de Europa, iniciado previamente con el plan Marshall, que intentó hacer un estado satélite de Europa, de los Estados Unidos, o realmente, mejor dicho, de la élite financiera, y que al final, ahora viéndose que pierde liderazgo su papá, o como decimos acá, su patrón, su jefe, que está en el medio de 3 grandes, le tiene a Rusia al este, le tiene a China, ¿verdad?, como potencia comercial, y a Estados Unidos debilitada, ¿verdad? O sea, ¿con quién salía Europa, ¿verdad? Porque sale Inglaterra, ¿verdad? Tiene a Rusia y de repente quiere coquetear con Rusia, pero si no se enoja a Estados Unidos, y China, ¿verdad?, que le hace la competencia en el comercio, hace que inclusive muchos de sus... Yo lo comercial lo manejo mucho, ¿verdad?, pero muchos de sus productos estén perdiendo ante... Por ejemplo, teníamos a Nokia antes y hoy después tenemos Samsung coreano, Huawei, etcétera, Xiaomi, empresas que van acaparando los mercados y Europa se está quedando atrás. Y también un fenómeno que vos citaste, ¿verdad?, esto de la socialdemocracia, el estado de bienestar, que le sirvió como para un rato, ¿verdad? O sea, era para frenar el avance del comunismo, frenar
ponerle un parche, porque para mí eso es la socialdemocracia, ponerle un parche a los males del capitalismo, que justamente radican en eso de... Porque, disculpadme que me extienda ahora, pero simplemente un comentario. El católico latinoamericano, hispanoamericano actual, ¿verdad? El millennial, ni siquiera el boomer, ¿verdad? Aún se queda con eso de la Guerra Fría y piensa, si el comunismo es malo, es el dragón rojo que denunció la Virgen en Fátima, entonces el capitalismo es bueno y eso es lo cristiano, ¿verdad? Sí. Y que el capitalismo también siempre fue duramente, o sea, realmente el liberalismo económico siempre fue muy denunciado por la Iglesia Católica, y se nos olvidó. Y acá en este programa siempre queremos darle también duro para que los católicos de bien y las católicos, las personas de bien, de buena voluntad que nos escuchan, puedan saber que también hay un mal en eso, y que la socialdemocracia fue siempre un parche. Aumentar los impuestos, eso le perjudica a los pequeños productores, a las pymes, ¿verdad? Y que no sé, los católicos estamos más cercanos a un sistema de económico de pequeños productores y de diversidad de mercado. O sea, no dejar atrás lado del mercado lo que Chesterton llamaba distributismo, ¿verdad? Pero vemos hoy, ante el mundo actual, que, o sea, se estatice todos los grandes medios de producción, pasen todo a manos del Estado, como fue el comunismo, o termine en especuladores de Wall Street. Vamos a una monopolización del mercado y de los medios de producción masivo de estas grandes multinacionales. ¿Qué diferencia hay de eso con el comunismo, que tanto era? Hay una frase, no recuerdo quién decía: todo lo que teníamos miedo de que ocurra con el comunismo está ocurriendo con el capitalismo, ¿verdad? Porque perdemos nuestras propiedades, perdemos nuestros pequeños emprendimientos, nuestro negocio, el del artesano medieval, ¿verdad? Yo soy muy nostálgico. Y hoy tenemos a una masa proletarizada que se les calmó con meterle en la inventada clase media, y hoy vemos que cada vez, ya sea con el Estado encima de la clase media, con impuestos que no le deja progresar, no le deja avanzar, y también lo mismo, cada vez más creciendo estos grandes monstruos, estos grandes tiburones que comen a los pequeños comercios, y que al final terminamos rodeados por multinacionales, ¿verdad? Que iba a ser la pregunta de Estados Unidos, pero como ya dijiste muchas cosas, ¿verdad? De Estados Unidos, quiero pasar ya a Oriente, ¿verdad? Porque tampoco no te quiero robar mucho tu tiempo, Marce. Nos quedan casi 10-15 minutos. Ajá. Entonces, creo que con mi pequeño aporte y también toda la descripción que hiciste del mundo anglosajón, podemos entender también lo que es el imperialismo estadounidense, o más bien el de la cultura de la Coca-Cola, de los vaqueros, del McDonald's y todo esto. De que cómo fue homogenizando a los pueblos, a las culturas, y matando la diversidad. Pero hay sectores del mundo que se resisten a esta diversidad, ¿verdad? Y para que puedas también medir tu tiempo, te voy a decir tres grandes grupos para que puedas explayarte, y te dejo ya el micrófono. Uno, el mundo árabe, o el mundo musulmán, ¿verdad? Extendiéndole también ahí a Irán, etc. El Islam, por ejemplo, condena también la usura, ¿verdad? Y también hay ciertas pujas entre sunichis. No sé si también querés aportar sobre eso. Segundo, el mundo hindú, por decirlo así, o de la India budista e hinduista, que también tiene dos grandes religiones como esas, que para mí veo esa resistencia en una imagen de una película en la que vi a Mahatma Gandhi quemando la ropa, los trajes ingleses. No sé si te acordás de esta imagen, ¿verdad? Los sacos, los trajes que importaban de Inglaterra, quemando, haciendo una pila, y llamándole a Mahatma Gandhi al pueblo de la India a vestir otra vez las ropas tradicionales, etc. Y el gran cucú del momento, que es China, ¿verdad? China, que tiene, una vez vi un video en el cual hablaste que hay dos pensamientos, que el taoísmo y el confucianismo, ¿verdad? Que siguen hoy, inclusive aunque China tenga el gobierno del Partido Comunista, siguen impregnados en la cultura del pueblo chino. Entonces, ¿qué podrías decirnos de estos tres universos, estos tres mundos que se encuentran hoy en Asia?
Voy a tratar de sintetizar 10 minutos, más o menos esto. En general lo que yo veo es que en primer punto nosotros tenemos un error a veces de comprensión. Cuando nosotros hablamos de un modelo dominante, en realidad nos referimos, podríamos decir, a la mitad de Europa y a la mitad de Estados Unidos, porque no es mucho más que eso, y algunas grandes ciudades de América Latina. El resto sigue siendo todavía bastante conservador en sus costumbres y resistente a ese modelo. Sin embargo, como Estados Unidos era el centro del mundo, si Estados Unidos y Europa lo secundaba, tenía ese modelo, el mundo va para eso. Por ejemplo, te doy el tema del matrimonio gay. El matrimonio gay arrasa en todos lados, se impone, no se puede detenerlo, es un proceso histórico natural. Cuando miramos dónde está, en Europa, en algunos estados de Estados Unidos, en algunos estados ahora latinoamericanos, no mucho más. En África no entra, en Medio Oriente no entra, en Asia prácticamente tampoco entra, porque hay una resistencia cultural mucho mayor. Entonces, primero hablamos de un fenómeno chico, con mucho poder, mucha riqueza, con armas, con todo lo que vos quieras, pero en el fondo es chico numéricamente. Y choca con otros pueblos que tienen identidades mucho más firmes y que no han sido tan expuestos. Si vos mirás en nuestros propios países, en general la gente que está más con estas ideas globalistas, son aquellos que son de clase media alta, clase media acomodada, las clases más altas, esos son los que miran. En general la gente más pobre, la gente común, la gente del pueblo no está tan favorable a estas ideas de género, por ejemplo. Más bien es bastante resistente a eso. Ha sido menos expuesta. Los otros, sus círculos, sus lugares, las películas que ven, las series, los libros, los amigos, las universidades, la academia, todo lo lleva a un mundo que es distinto. Y por eso tiene esa penetración. Ahora lo que pasa es que esa penetración no se dio en el mundo islámico, porque mantuvo sus costumbres, donde precisamente todo lo que a la clase media sudamericana la hizo mirar con simpatía los valores globales, en el mundo árabe no ha entrado, en el mundo musulmán en líneas generales, porque ha habido una barrera cultural, no son fáciles de aceptar las costumbres extranjeras, lo que nosotros vemos como modelos democráticos, liberales, de tolerancia, en ese mundo no está apreciado como eso, sino está visto como en realidad una forma de anarquía, de desorganización, que no es lo que ellos buscan. Y este mismo se repite tanto en la India como en China y en los países del sudeste asiático, o sea, en general todo lo que no es occidente, y obviamente hasta en África. En todos lados vos ves que hay una actitud mucho más fuerte que tiene que ver con las tradiciones. Hay una penetración de Occidente en algunos sectores y en algunos países, por ejemplo, en Corea, en algunos segmentos japoneses, que están luchando con la cultura tradicional. Pero en China esto ha sido bastante más filtrado. Si bien hay una occidentalización de los jóvenes urbanos en China, por otro lado en China no hay redes sociales como en Occidente, tienen sus propias redes, porque ellos se anticiparon al problema que iba a venir y dijeron, no vamos a dejar que ustedes nos posicionen en Facebook, Twitter, Instagram, entonces nosotros hacemos las nuestras, pero acá hay cosas que no se van a decir y no se van a ver. ¿Que esto pueda servir como forma de censura de un gobierno? Es posible, pero después cuando vimos lo que pasó con Trump nos damos cuenta que en Occidente también existe la censura, o sea, te dejan decir lo que quieras siempre que vos digas lo que ellos quieren que vos digas. Cuando no lo querés decir, ya las cosas cambian y se habla de otra manera. Empezamos con el discurso de odio, con que no te permito la monetización, después que no te doy promoción y por último te termino cerrando los canales. Entonces lo que estamos viendo es básicamente eso, es la resistencia de sociedades que no aceptan estos valores universales del globalismo. Al no aceptarlo, tarde o temprano creo que van a ir por un paso más adelante, porque en el fondo yo creo que lo que a todo este análisis falta una punta para terminar de entender todo, que es la revolución tecnológica que se está dando. Los cambios de producción están haciendo que desaparezca el empleo.
O sea, a nosotros nos parece y nos dicen, por otro lado, que no, por cada puesto que se produce aparece otro que no sabíamos que existía, pero la realidad es que se rompen 10 empleos y aparece uno. Y esto cada vez se da más acelerado. Hoy vemos, por ejemplo, que ya está lista la conducción autónoma. Eso va a suprimir choferes de micros, de colectivos, bueno, obviamente de trenes, de pilotos de avión. Todo lo que uno se imagine que sea conducir, todo eso ya está la tecnología, solo para que se vaya implementando. La pandemia vino a ayudar a que este proceso se acelere. Vemos el tema de los drones que se han hecho cada vez más populares. Ahora lo estamos viendo en la guerra, pero también en el uso civil y no en lugares muy extraños. En Campina, en Brasil, hicieron hace un par de meses, una prueba para entregar los productos a través de drones, no a través de los chicos ¿cómo se llama? En Uber Eats o Globo, cualquiera de estas empresas que entregan a domicilio en bicicleta, con drones. O sea, la primera etapa, que fue exitosa, era trasladarlo a un centro donde después se volvía a redistribuir, sí, por la forma tradicional, pero la segunda etapa es que el dron lo haga. O sea, cuando esto se vaya multiplicando, va a sobrar gente. Y ellos juegan a vistas de lo que va a venir dentro de décadas. Entonces ahora están buscando disminuir la población. Por eso tenés aborto, por eso tenés eutanasia, por eso tenés promoción de parejas estériles, modelos de vida individualistas que te llevan a no tener hijos, todo lo que sea bajar la carga demográfica es lo que se está poniendo en marcha, porque eso implica tensiones sociales, implica estrés, toda esta historia del medio ambiente. Una cosa es no contaminar, pero otra cosa muy diferente es subordinar el planeta, la contaminación, ponerla como un valor absoluto, repotenciarla, descontextualizarla y decir que el problema es que el ser humano es una plaga que hay que eliminar. Y entonces valida todas estas otras medidas. Todo esto en los pueblos orientales, en los pueblos musulmanes, no ha calado, estas ideas no entran. Entonces probablemente eso se complemente con la guerra, porque el modelo que estamos yendo es a un modelo más chico. Se va a redefinir lo que hoy conocemos, no hay lugar para 7.000 ni para 10.000 millones de habitantes, van a ser menos, pero parece que los tiempos, este proceso viene de los años 70. En 50 años los resultados fueron relativamente magros y han decidido acelerarlo por algún motivo que escapa a nuestro conocimiento y vemos una terrible ofensiva. Aquellos países que no se subordinen por las buenas deberán ser subordinados por las malas. Entonces ahí donde vemos que pueda haber un peligro de guerras crecientes que se suman a lo que ya sabemos que es la lucha por el poder entre las naciones. Y entonces, y con esto ya encierro, lo que tiene que ver con el mundo musulmán o el mundo chino o el mundo hindú, tiene que ver con esa cosa que hablábamos al principio, con el tema de su tradición, de su valor, de su religión, de su lengua, de su identidad como ser humano. Que ahora el globalismo, a partir de hablar de identidades y pluralidad cultural, en realidad lo que está haciendo es tabla rasa con todo y generando una nueva cultura que es un mix de pequeñas cosas que van tomando de distintas culturas para dar una pátina en realidad de individual, pero lo que están haciendo es básicamente eliminar todo lo que no sea esta cultura universal que ellos manejan y que es proclive a que todas estas ideas se implementen para de esta manera poder reorganizar el sistema productivo en función de lo que va a venir, que es lo que ya estamos viendo, un postcapitalismo donde ya no me dedico a producir, sino la cosa va a pasar por otro lado. Brillante. Es más, no da el tiempo porque es tan rica la conversación que podemos tener, ¿verdad? Porque me encantó el aporte que hiciste sobre las nuevas tecnologías, el quitar al humano del proceso de producción, la disminución de población, las medidas malthusianas, lo de las dialécticas, ¿verdad? Que no es solamente dialécticas de imperios, ¿verdad? Sino que hay más cosas detrás. Súper interesante tu aporte y Marce, realmente hasta me gustaría poder charlar más, pero ya estamos cortos de tiempo. Lo que sí, ¿verdad? Con tiempo, ¿verdad? Podríamos conversar y comprometerte para hablar exclusivamente alguna otra ocasión sobre Oriente, sobre todo lo que es Oriente, porque me interesa mucho también saber qué aporte, ¿verdad? Yo no te hablo desde el lado ecumenista o hacer una religión ecléptica, justamente lo contrario,
más por el lado cultural, ¿verdad? Porque creo que tenemos también mucho que aprender de culturas milenarias como la de China, la de Japón, la del sudeste asiático, la de India, la del mundo musulmán, el mundo árabe, inclusive de África, como citaste, ¿verdad? Entonces, si podríamos volver a tener algún otro programa, una charla exclusivamente sobre Oriente, ya que no nos dio el tiempo, ¿verdad? Si no tendrías problema. Sí, no, con gusto, no hay ningún problema. Creo que es cierto lo que vos decís. Creo que por un lado no tenemos que marchar a un ecumenismo porque cada uno tiene que mantener su identidad, pero sí tenemos que hacer un frente en común porque el globalismo va por todas las religiones, no solo por la católica. Todas van a desaparecer, entonces hace falta, como bueno, en cierta medida está haciendo, creo que el Papa Francisco está intentando hacer eso con la charla que tuvo con el patriarca Kirill y ahora con la visita a Medio Oriente, que es necesario hacer un frente en común para mantener los valores, porque acá el problema es que van muy a fondo, muy a fondo. Y con respecto a lo de Oriente, sí, vos imaginate nada más que China, ellos siempre dicen que ellos fueron la mitad de la producción mundial durante toda la historia. Se tomaron una pausa de 3 siglos, que justo cuando Occidente tomó la posta, y ahora lo que están haciendo es volviendo a lo que eran. O sea, cuando vos tenés tantos miles de años de historia, vos viviste todo, y lo mismo pasa con los persas, pasa con, inclusive hasta con los mismos turcos, que hoy Erdogan está con su política tan polémica, está intentando hacer renacer, y pasa con los japoneses. Hay una cuestión que uno podría decir casi como que lo llevan en los genes. Hay una sabiduría acumulada que les da a ellos un sentido de oportunidad. Obviamente se pueden equivocar como todos, pero es un error subestimarlo. Yo creo que el globalismo subestimó a China y China hoy es un poder que está fuera del control globalista. El globalismo creo que lo usó para destruir a Estados Unidos y Europa y para tener mayores ganancias, y terminó generando un monstruo que no esperaba. Bueno, eso tiene que ver porque los chinos durante décadas estuvieron en silencio y diciendo: nosotros somos nada más que un país que intenta vivir mejor, somos un pequeño nación, nosotros no tenemos nada que ver con las grandes naciones, nosotros no tenemos ambiciones, y de golpe todo el mundo se dio cuenta que no, que eso no era así, que China es un gran país y que en realidad viene a ser un país, no diría hegemónico en los términos occidentales, pero sí un país que va a ser un poder propio y que va a ser escuchar su voz, nos guste o no nos guste, ya lo son. Entonces eso tiene que ver con una estrategia que ha sido mucho más inteligente que los propios globalistas financieros que intentaron salirse de ellos, y hoy han generado un problema que veremos si lo pueden resolver en algún momento o no. Como decís, bueno, sí, es muy largo el tema porque cada cosa que uno dice se abren un montón de caminos para charlar, así que bueno, obviamente se necesita mucho más tiempo. Es lo que pasa cuando alimentas a un gatito y así era un tigre, ¿verdad? Ahora le toca a ellos capaz cabalgar el tigre. Pero bueno, Marce, ha sido realmente un gusto, una charla enriquecedora, creo que uno de los mejores programas que tuvimos, ¿verdad? Porque hablamos de todo. Yo me fui por la historia, vos resaltaste muchas cosas que no podemos dejar de ver, como la tecnología y lo que eso nos viene por adelante. Mirar atrás para poder saber qué haremos más adelante. Entonces, un gusto. Ha sido un placer compartir y conversar contigo, ¿verdad? Porque también fui muy charlatán. Yo te pido disculpas, ¿verdad? Porque más que entrevista hicimos una conversación entre amigos, por decirlo así, como si fuera que nos conocemos de años. Y bueno, ¿verdad? Entonces te esperamos en una próxima ocasión. También despedimos a nuestra audiencia, que sigan viendo, que compartan este programa, que sigan hacia TV, los cursos que están haciendo, las mesas, ¿cómo le llaman? Las mesas temáticas, ¿verdad? Sí, hoy ahora justo de acá salimos a hacer una que es sobre geopolítica, pero tenemos una que habla mucho de religión, que hay precisamente tenemos un sheikh musulmán, tenemos un pastor y tenemos un representante católico que no es un sacerdote, pero es Luis Medina, no sé si lo conocen, sí. Alguien que sabe bastante de esto. Justamente también queremos invitarla a él en el próximo programa. Bueno, ya se nos pasó la hora, vamos a despedirnos, ha sido un gusto, esto fue A Viva Voz. Comunicadoras Kairi,
Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino y de la mano de Mamita y en la coordinación. Llegaste, tú que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste, tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, Cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste, tú que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste, tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios. Que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levanto contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste, tú me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú que eres la verdad, Jesús tú eres